Leamos y aprendamos juntos. Sí, aprendamos. De eso se tratan estas actividades que tenemos cada 8 días para que podamos compartir. Los invito a eso, a compartir, a dar un like y a seguirme en el canal, pero sobre todo a compartir con otras personas. Recuerden que siempre estoy con el propósito de dejar una huella en el camino, de dar a conocer a otros el conocimiento que podemos tener. No nos quedemos con solo yo y yo, no, extendamos a otros ese conocimiento. Y bueno, hoy un tema maravilloso, a mí por lo menos me apasionó mucho, y quiero que nos vayamos para México, porque vamos a ver allí la biografía, la historia de la señora Frida Kahlo. De repente muchos hemos escuchado quién es, o hemos visto su arte, su obra, pero bueno, fue una célebre pintora mexicana, famosa principalmente por sus autorretratos profundamente personales, todos relacionados con su vida. Frida Kahlo fue una de las artistas más famosas e influyentes de América Latina, a pesar de que su vida estuvo marcado por el dolor físico, pero aún así también estaba acompañada del arte, la identidad mexicana y una personalidad intensa y revolucionaria. Bueno, y vamos entonces a conocer cómo fue la vida de esta persona, de Frida Kahlo. Pues bien, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, allí, en la famosa Casa Azul. Pero desde niña tuvo que enfrentar muchos problemas de salud. Sufrió poliomielitis y pasó largos periodos aislada. Pero a pesar de esto tenía un carácter fuerte y muy creativo. Lamentablemente, el 17 de septiembre de 1925 hay un accidente que cambió su vida. El autobús en que viajaba Frida Kahlo de regreso a casa fue violentamente arrollado por un tranvía en la Ciudad de México. El choque fue tan fuerte que partió el vehículo, provocando que un pasamanos de metal le perforara la cadera izquierda y saliera por la pelvis. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Es una tragedia total. Este trágico accidente le dejó secuelas de por vida, incluyendo fractura de la columna vertebral en 3 partes, la pelvis rota en 3 lugares, 11 fracturas y el pie derecho completamente aplastado, costillas y clavículas rotas. Las consecuencias fueron devastadoras. Pasó meses inmovilizada en la cama. Este accidente marcó toda su vida. Vivió con un dolor crónico hasta su muerte. Porque imagínense ustedes, pues el cuerpo completamente destrozado. Sobrevivió de milagro. Este devastador accidente la obligó a someterse a más de 30 cirugías a lo largo de su vida y a estar largos periodos inmovilizada con corsés de yeso. Corsets, este aparato o el yeso lo hacían sobre su propio cuerpo, alrededor de toda su parte de costillas, vértebras, para lograr inmovilizarla. Y fue precisamente durante esta convalecencia en que ella se encontraba postrada en la cama que comenzó a pintar.
su familia le ubicó este marco para que ella pudiera pintar sin incorporarse, porque su pasión por la pintura siempre la tuvo. Y así es como empieza ella a crear unos íconos que son sus autorretratos. El dolor físico nunca terminó. Durante años, como les digo, usó corsés ortopédicos, bastones, silla de rueda, muletas y medicamentos muy fuertes, ya que pues era sometida a cirugías de forma permanente. Ella también, en sus últimos años, le amputaron una pierna debido a complicaciones médicas. Esto afectó gravemente su estado emocional. Y por supuesto, muchas de sus pinturas nacieron precisamente de estas tragedias. Porque lo vamos a ver y ojalá tengan ustedes la oportunidad de ir a alguna de las exposiciones de Frida Kahlo o de darse una pasadita allí por internet para que observen tantas y tantas pinturas, sí, todas como autorretrato. Y llega a su vida el señor Diego Rivera. Pero ¿quién es? Diego Rivera es un joven muy famoso, pintor, artista reconocido en México. Y se casan en 1929. La familia de Frida llamó a esta pareja como la unión entre un elefante y una paloma. Jocosamente lo decían por la diferencia física entre ambos. Diego era grande y robusto, y Frida pequeña y frágil físicamente. Y esa fragilidad pues era por su enfermedad. Es así como al casarse con este muralista Diego Rivera, que fue fundamental en su vida, pues hay una mezcla de amor, admiración, celos, traición y reconciliaciones constantes. Como les comenté, se casaron en 1929 y en 1939 se divorciaron. Pero un año después se vuelven a casar. Viven un matrimonio apasionado, en una relación conflictiva, pero también llena de infidelidades. Y la más dolorosa de todas ellas fue la relación de Diego con la hermana de Frida, Cristina. Eso destruyó emocionalmente a Frida. Pero él, Diego Rivera, sigue a su lado y en los últimos años seguían juntos. La relación era muy complicada, pero Diego cuidó de Frida durante sus últimos años de enfermedad, la acompañó en todas sus operaciones y estuvo siempre allí apoyándola, a pesar de ser tan conflictivos. Y miren este cuadro que ella hace. Como les digo, la mayoría de sus pinturas son autorretrato. Aquí vemos a la señora Frida con su esposo Diego Rivera y a la derecha ese cuadro que ella hace de media cara de él, media cara de ella, y cómo se interrelacionan. Y vamos a ver aquí todo el arte de esas obras de Frida Kahlo. ¿A dónde nos llevan? Porque su arte, esas pinturas, eran confesiones personales. Pues muchos de los cuadros literalmente
representaron el dolor emocional, sentimental y físico que sentía Frida Kahlo o que sintió durante toda su vida, porque desde muy pequeña enferma y el accidente fue una parte terrible en su vida. Sus pinturas, como vamos a ver, mezclaban dolor físico, emociones, identidad mexicana, naturaleza y simbolismo. Entre sus obras más famosas podemos encontrar esta, La columna rota. Miren que aquí muestra su cuerpo abierto y quebrado. Esta, La columna rota, con este corsé, que luego ella misma lo pinta, porque los corsés tenían que retirárselos de vez en cuando y cambiarlos por otros. Y aquí ustedes ven en el corsé como rojo, sangre, porque este yeso le dejaba grandes llagas y ampollas en su cuerpo. Y mientras se recuperaba, no tenía el corsé, pero cuando su piel otra vez estaba lista, nuevamente le colocaban el corsé. Porque recordemos que la columna vertebral tuvo 3 fracturas. Esta otra, llamada Las dos Fridas, refleja su crisis emocional luego de separarse con Diego. Y si ustedes observan detalladamente, pues muestra conexión de 2 corazones, unas tijeras que han cortado esa conexión y los 2 sentimientos de ella, porque ella buscaba no estar más con él, pero era más fuerte el sentirse protegida y más con tantos sentimientos encontrados. Una de las más dolorosas e impactantes obras de ella es esta, el Hospital Henry Ford, donde representó el sufrimiento físico y emocional luego de perder un embarazo, el único que tuvo, y lo perdió. Y aquí muestra ese gran dolor, esa forma terrible como ella estuvo allí postrada. Es un autorretrato que dice mucho. Y con todas estas pinturas y este arte de ella, pues Frida se convierte en un símbolo cultural, un ícono mundial, un único estilo, por sus vestidos tradicionales mexicanos, sus flores, sus accesorios, siempre defendiendo su identidad y su libertad personal. La señora Frida Kahlo es muy reconocida en el mundo entero y es una de las artistas más importantes, ya que su imagen sigue apareciendo en exposiciones, películas, moda, libros, cultura popular. Ustedes la pueden ver en muchos lugares. Hoy es considerada símbolo del feminismo, de la resiliencia. Toda su autobiografía la dejó enmarcada en su obra, en sus pinturas. En sus últimos años, su salud empeoró mucho. Siempre, como les digo, las cirugías, la amputación de su pierna, dolores muy fuertes. Y finalmente muere el 13 de julio de 1954 en Ciudad de México a los 47 años. Y al fondo el señor Diego, su esposo, acompañándola. Fue un entierro doloroso. Muchos artistas acompañaron este momento, porque Frida a sus 47 años era reconocida. No tanto como después de su muerte, pero ya era muy reconocida por sus obras que eran completamente diferentes y muy particulares. Y deja un legado a la cultura, al mundo y a México. Y es
Este museo, el Museo Frida Kahlo, es uno de los museos más visitados de México y está allí en la Casa Azul, donde ella nació. Siempre allí hay multitudes de personas esperando para poder ingresar a conocer la obra de la señora Frida Kahlo. Y vamos a conocer aquí algunas curiosidades poco conocidas sobre Frida. Este collage de fotos nos muestra quién era ella, qué estaba sintiendo, qué pensaba. Y siempre desde esa mirada algo rebelde, algo nostálgica, triste, con mucho sentimiento. Pues bien, ella, muy amiga de la revolución, cambió su fecha de nacimiento. Ella nació en el año 1907, pero siempre decía que había nacido en 1910, el mismo año en que se produce la Revolución Mexicana. Y era orgullosa de mencionar esto, de cambiar su año de nacimiento, porque ella quería que su vida estuviera simbólicamente ligada al inicio de la Revolución Mexicana, como les digo. Otra de las curiosidades es que ella quiso estudiar medicina, pero al tener esta situación de enfermedad no lo pudo hacer y se dedica al arte. Entonces aquí vemos su interés por la anatomía, huesos, órganos y el cuerpo humano. Siempre allí en sus pinturas. Pero ella empieza a pintar solo después del accidente. Ese accidente en autobús cambió por completo su destino. Como les digo, mientras ella estaba allí inmovilizada, su familia le lleva este marco, este lienzo para que pueda pintar, y también le lleva un espejo que es adaptado en la parte superior de la cama, de tal manera que ella dibujaba su propio retrato. Empezó a pintarse a sí misma y por eso existen tantos y tantos autorretratos de ella. Tenía una mirada particular. Tenía esta uniceja. Las dos cejas unidas en el centro formaban una sola uniceja y un leve bigote, que no era descuido. Fue muy intencional que permitió que tuvieran este crecimiento de vellos, porque era el símbolo de su identidad, de su rebeldía, y siempre rechazó los estándares de belleza. Entonces, pues no se arregló sus cejas, nunca. Y siempre fue así. Y siempre fue ella. Y así la conoce el mundo entero. Fue muy famosa en el mundo. Durante muchos años, Diego Rivera, su esposo, fue mucho más reconocido que ella en México. Pero Frida empezó a ganar fama en muchas exposiciones en Nueva York, París y otros lugares de Europa. Más reconocida que su esposo, más reconocida que muchos artistas de México. Frida Kahlo por el mundo. Amaba los animales exóticos y en la Casa Azul vivía rodeada de monos, perros, aves, venados, loros, y muchos de estos aparecen en sus pinturas como símbolos emocionales o espirituales. Era una animalista, protectora de la fauna. Y en su Casa Azul vivía rodeada de todo lo que ella quería. Tenía un humor bastante oscuro y una personalidad muy fuerte. A pesar del sufrimiento físico,
Frida era conocida por bromear constantemente y hacía bromas de su misma situación. Fumaba, bebía tequila y vino y no le importaba que los médicos le prohibieran eso, porque ella se sentía rebelde, se sentía feliz. Y todo esto, miren, lo dejó plasmado en estos autorretratos. Muchos amigos la describían como magnética y desafiante. Y algo supremamente curioso fue esta, su última exposición. Fue increíble. Poco antes de morir, Frida estaba muy enferma y los médicos le prohibieron salir. Pero apareció en su exposición en una ambulancia y fue llevada directamente en su cama hasta la galería. Sí, así llegó, sonriente, con sus vestidos típicos, muchas flores que siempre tenía en la cabeza. Y claro, muchas personas aceptaron levantar la cama y llevarla allí a la exposición, a su última. Y esto fue una escena que se volvió legendaria. Muere y sus cenizas, dando cumplimiento a lo que ella decide, fueron colocadas en la Casa Azul dentro de esta urna en forma de rana, un símbolo relacionado con Diego Rivera. Allí, en 1954, cuando ella fallece, quedan desde ese momento las cenizas y allí permanecen en el museo. Y aquí hay una curiosidad final. Aunque hoy es un ícono mundial, Frida vendió relativamente pocas pinturas mientras estuvo viva. Décadas después, sus obras se convertirían en algunas de las más valiosas e influyentes del arte latinoamericano, porque en sus obras, en la mayoría de ellas, como les digo, autorretratos, se puede ver la ansiedad, el dolor, la traición, el deseo, el miedo, pero sobre todo la supervivencia. Una mujer con mucho carácter, con una personalidad muy fuerte, muy decidida, muy llena de amor por su país, por su México lindo. Y en todas las fotos o los autorretratos que ella dejó, vamos a encontrar eso, la esencia mexicana, el colorido, siempre ella con esa mirada tan hechizante, siempre con su uniceja, siempre con su bigote. En muy pocas la vemos sonriendo, pero sí la notamos con una personalidad fuerte. La señora Frida Kahlo. Y aquí tenemos una frase que resume todo su arte. Una frase atribuida a ella que me explica perfectamente su pintura. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Porque como les digo, cada autorretrato es una mezcla de esa autobiografía, de confesiones y de mucho símbolo. Hay una simbología oculta en cada una de sus obras. Qué maravilloso que pudiéramos tener el tiempo para mirar cada una de sus obras, o por lo menos las más significativas, y pudiéramos hacer una explicación de cada una de ellas. Y bueno, con esto termino la historia de Frida Kahlo, pintora mexicana. Si quieren conocer más de ella, déjenme sus comentarios en la parte inferior y dejamos uno de los espacios para analizar algunas de las obras más importantes de la señora Frida Kahlo. Una mujer enigmática, impactante. Y como les digo, me apasionó mucho este tema,
porque son personalidades diferentes que nos dejan algo por seguir aprendiendo, que nos dejan como ayer, este es el principio nomás del conocimiento de la vida de ella. Qué bueno poder profundizar. Hasta aquí, sí, hasta aquí hoy la jornada de Leamos y Aprendamos Juntos. Como siempre, agradeciendo su compañía, su permanencia e invitándolos a continuar, a que nos volvamos a ver en una jornada más. Y no olviden, compartan el video, compartan conocimiento. Un abrazo.